El 40% de las horas de trabajo que actualmente conocemos de aquí a 10 años podrían desaparecer. Todo esto producto de la inteligencia artificial. No lo digo yo, lo dijo el Foro Económico Mundial el año 2023, donde además le agrego que según ese informe de Futuro de Empleo 2023 del Foro Mundial, es probable que muchas funciones de oficina o de servicios en general terminen cerrando. Por eso la pregunta que uno se puede hacer, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Para dónde tienen que aplicar las políticas públicas, por ejemplo, en países latinoamericanos? Un dato. En Argentina llegó una empresa que provee conserjes a través de pantallas. Los conserjes fueron despedidos y hoy se enfrenta uno a una pantalla donde una persona atiende más de 20 edificios. ¿Es la realidad? ¿Es la realidad que llegará también a Chile dentro de los próximos meses? Es lo que vamos a debatir sobre el modelo económico y qué futuro le espera al país hoy en Agenda Propia. En BioBio TV, análisis y debate. Agenda Propia. Evidentemente nunca habíamos tenido tanta incertidumbre respecto a cómo va a evolucionar la economía a nivel global. Probablemente la industrialización tomó su tiempo, pero la verdad que los datos que están sobre la mesa, de los cuales foros como recién les decía, el Foro Mundial se han hecho cargo, que es qué hacen los países, para dónde orientan las políticas hacia el futuro, pero también cómo se maneja la economía. Pero para hablar de eso tenemos que también ver cómo está la economía hoy en Chile y cómo está inserta en el mundo. Y para eso tenemos a 4 invitados, como siempre, en Agenda Propia, quienes vamos a presentar de inmediato. Gael Llomans, diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo está? Gael, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ex subsecretario de Hacienda, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Está con nosotros Alejandro Mico. Alejandro, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y por este otro lado tenemos senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, y presidente de la Comisión de Economía del Senado. ¿Cómo está, senador? Bien, gracias por la invitación. Ex subsecretario, todos lo conocemos, sus columnas, en fin, economista de Libertad y Desarrollo, ex subsecretario de Economía de la Administración Piñera, Tomás Flores. ¿Cómo está, Tomás? Encantado, muchas gracias. Vamos a partir de inmediato porque yo decía, creo que ustedes escuchaban, Argentina nos sorprende con estas pantallas donde ya hay puestos de trabajo que definitivamente desaparecen y donde muchas veces, en el caso chileno, son personas que tienen una escolaridad baja, que prestan este servicio y que ayudan muchísimo dentro de la administración. Yo voy a contar experiencias que ya están ocurriendo en Santiago, no sé si en el resto de las regiones donde nos están viendo, donde se han puesto unos sistemas que uno puede abrir ahora los portones con el teléfono y para eso se necesitan decodificar. Ya hay edificios donde han tenido que sacar a conserje porque efectivamente no se manejan con software, con ingresar a una página web, colocar... O sea, ya está llegando esta situación a Chile. Me gustaría partir contigo, Gael. ¿Cuál es tu visión de la economía chilena hoy día, pensando en esto que tenemos hacia el futuro y que parece que es muy rápido, es galopante? Sí, o sea, creo que efectivamente tenemos un desafío grande. Me parece que es un desafío de Estado, un desafío país y por lo mismo debiéramos avanzar a tener un pacto, ¿cierto?, de desarrollo económico en donde estas aristas, no solo, ¿cierto?, de desarrollo de la inteligencia artificial, sino que también cómo puede impactar a la formalización y también a los trabajadores y trabajadoras, el empleo, sumamente relevante. Y ahí otra arista que me parece importante, que no puede escaparse dentro de la discusión de desarrollo económico, tiene que ver con la educación. La formación, ¿cierto? Los FT, los IPs, cuáles son las mallas curriculares, cómo podemos potenciar y fortalecer la educación, que ya tenemos planteles de educación pública en distintos FT estatales, pero creo que no puede ser una arista, ¿cierto?, por fuera, al contrario. Y este pacto de desarrollo creo que es relevante que no solamente sea del ámbito de la discusión pública de los políticos, sino que más bien debe ser parte también relevante, tanto los trabajadores como el mundo empresarial. Senador, ¿hay espacio para empezar a debatir? Porque todo esto parece que podría ser un verdadero golpe en la cara si es que demoramos, como la reforma de pensiones, demoramos como otras reformas que se han debatido por años en nuestro país. Si demoramos con esto, tal vez nos vamos a quedar debajo absolutamente a destiempo.
Bueno, dos cosas. Primero, decirte que efectivamente tenemos que avanzar y avanzar con el mayor nivel de acuerdo posible. Hoy día en el Congreso estamos avanzando en algunas cosas. Por ejemplo, estamos viendo el proyecto de permisología, que yo espero poder avanzar lo más rápido posible para acortar los tiempos de espera para que la inversión pueda fluir y finalmente se pueda generar empleo y Chile pueda crecer. Pero además de un acuerdo, el acuerdo tiene que permitir que la economía pueda ir ajustándose. La productividad en Chile está estancada hace muchos años. Y si no le permitimos a la economía que se ajuste, dándole posibilidades a... Usted me decía el tema de los conserjes. Usted con un conserje puede ir 20 edificios, como dice. Yo no sé si eso sea verdad, pero es lo que... Es un sistema que va monitoreando. Muy bien, a los otros 19 tenemos que darle capacitación para que generen valor en otros lugares. Pero la idea de mantener en este caso 20 conserjes y lo puede hacer uno, a mí me parece que va a generar un problema de que a la larga Chile va a ser más pobre, se va a estancar, porque no va a poder subirnos, digamos, a las nuevas tecnologías y permitirle en general a nuestra economía que produzca más. Entonces tenemos que tener flexibilidad y acuerdo para poder avanzar y crecer. Chile, por eso termino. Chile lleva estancado más de 10 años, de hecho 12 años en cuanto a los salarios reales, 12 años estancado. Los niveles de construcción están comparables con cuanto hace 20 años atrás. La inversión se ha desplomado y por lo tanto Chile tiene que hacer algo o si no vamos a estar en la mediocridad que Chile está el día de hoy. Alejandro. Dos cosas. Primero, no quiero ser tan alarmista. La verdad es que estamos en medio del proceso de automatización que partió en los 90. Hoy día estamos con la inteligencia artificial y estábamos todos muy asustados los economistas, pero uno ve los mercados laborales de Estados Unidos están como nunca bullantes. En Europa el desempleo no está alto. Entonces lo que es importante sí es cómo vamos a ser capaces de adaptar estas tecnologías, ¿ok? En buena hora que, ¿sabes qué? Si es que el conserje, antes teníamos 3 conserjes y ahora podamos hacerlo con uno, en buena hora, si es que somos capaces de encontrarle otras características, otros trabajos para estas personas. Y ahí hay varios temas. El de capacitación es súper importante para irnos bien al policy, al tiro y no hablar tanto. ¿Por qué no avanzamos de una vez por todas por el proyecto de ley de mejorar el CENSE? Lleva 15 años, ha habido un acuerdo desde Evelyn Matei estuvo con esto, estuve yo cuando estaba en el gobierno, un acuerdo, parece que no es muy sexy, avancemos en el CENSE para hacer esta capacitación en términos continuos. Primera cosa. Segunda cosa, todo esto requiere tecnologías nuevas. Y las tecnologías nuevas, como bien decía aquí el senador, requiere también que hayan inversiones de afuera o todo, y también requieren que la gente cambie las tareas. Lo que ha cambiado mucho a nivel mundial es que algunas tareas que hacían algunas personas han sido automatizadas. No todas. Por lo tanto, lo que hay que ir viendo ahí, ok, esta persona que antes tenía, no sé, el 100% del tiempo en la conserjería, quizás ahora puede estar ahí y haciéndose cargo de la mantención de las calderas. ¿Pero usted cree que la política va a ir a ese ritmo, Alejandro? Se lo pregunto. Usted fue subsecretario y dice que tenía miles de reuniones. Ha estado lento, ¿no? Y de hecho es un deber que tenemos en términos de que nos ha faltado por el lado, te diría que por el lado de la capacitación mucho, y por otro lado, que un lado que a mí me pega mucho es, que me duele mucho que esté pasando, es también el Estado. El Estado se ha ido quedando atrás y el Estado siempre es un gran catalizador de las grandes reformas. Un solo ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, de Chile Compra en su momento. Fue un tremendo cambio que puso plataformas donde se podían hacerse, ¿cómo se llama? Subastas está como ofertas en tiempo real, ahí en la web, y nos hemos ido quedando. Creo que ahí hay un tema importante porque el Estado también ayuda a catalizar la adopción de estas nuevas tecnologías de una forma correcta. Y eso es otro debe. Yo diría que en términos laborales el mayor debe es modernización de nuestra gestión del empleo público. Segundo, el tema del CENSE, que hay un tremendo vacío, y muchísimo más largo plazo el tema de educación. Pero los dos primeros son cosas que se pueden hacer rápidamente y pueden tener impacto rápidamente. Y también lo otro es, creo que ayuda mucho, calma la ansiedad de la gente. Hay mucha gente que está asustada. Me ha tocado estar en grupos multidisciplinarios de esto de cómo sea la adopción de las tecnologías por los trabajadores. Hay algunos que uno se asusta. Yo igual ya soy viejito. Yo cuando partimos los computadores, yo me asustaba al entrar al computador,
no entendía bien el DOS, que el DOS es un titán verde que había antes. Me costaba mucho y uno se asustaba y uno se sentía amenazado por eso, ¿ok? La formación, la capacitación básica en eso ayuda también a bajar la tensión de los trabajadores y que se puede. Si ojo, esto tampoco es tan del otro mundo. Una sola cosa y con esto termino. Hay que aprender a... Ustedes saben cuál es la cosa que dicen los economistas, más allá de la máquina de vapor, obviamente la revolución industrial, que más tuvo un impacto en el empleo femenino, la lavadora casera. Eso porque le quitó una cantidad de horas a las mujeres para moverse. Son cosas que todos somos capaces de hacerlo. Bueno, tenemos que... Es como el microondas también, que hizo que sea todo mucho más rápido. Tomás, su visión. 3 cosas. A ver. Primero, esta no es la primera vez que la humanidad pasa por este ciclo de transformaciones. ¿Te fijas? Yo creo que hasta el año 92, si no recuerdo mal, había telefonistas para una llamada a larga distancia fuera de Chile, telefonistas humanos. Uno marcaba Entel y te conseguían la llamada. Lo vamos a llamar de vuelta. Hasta el año 92-93 eso se automatizó. Y lo mismo está ocurriendo con agencias de viaje. ¿Te fijas? O sea, hoy día uno a través del celular planifica un viaje. Claro, puede arrendar en cualquier parte del mundo. Entonces, esto no es la primera vez que está ocurriendo. ¿Te fijas? La segunda observación, estos cambios tecnológicos no te piden ni permiso ni perdón. O sea, si tú no haces ningún cambio regulatorio, la tecnología va a arrasar sin preguntarte. ¿Te fijas? No va a haber en ese sentido, no te va a esperar. Claro. De alguna manera, el mercado va a buscar su ajuste. Entonces, en ese sentido es que el desafío es cómo adecuarse. Y para ello, me recordé con lo que tú señalabas, antes de la pandemia, uno de los debates que se producía a nivel laboral en el retail, era que fue punto importante en la negociación de Walmart, era el reemplazo de cajeros humanos por cajeros digitales. Por los tótems, claro. De hecho, el movimiento sindical de Walmart, yo me recuerdo haber visto letreros que decían no ocupe los cajeros digitales, prefiera los cajeros humanos. Nuevamente, lo mismo que en su momento ocurrió con el motor a combustión y los otros. No ocupe esto, sigue ocupando lo tradicional. Y en ese momento se planteó vía Sense la posibilidad de poder preparar a ese trabajador que está su oficio en extinción. Te fijas, vamos a tiendas sin cajeros, a tiendas sin vendedores. Ya más o menos están así. Te fijas cómo prepararlo en una cosa distinta. En un contexto en que para Sense es raro, porque el Sense primero te prepara dentro de la misma compañía, cómo asumir otra posición dentro de la misma compañía. Y aquí es prepararte para una cosa que quizás en otra compañía. Bueno, vino la pandemia y finalmente nada de eso ocurrió. Claro, pero aquí hay un punto, lo decía justamente Alejandro y también lo decía Tomás, está el cambio, ¿no? No hay que asustarse tanto, pero uno sí se puede asustar, y esto se lo digo a ustedes dos, de que ustedes dos no se puedan poner de acuerdo, que la política, de una forma, y perdónenme los dos, media mezquina, mirándose desde sus esquinas, no nos podamos poner de acuerdo, por ejemplo, lo que decía Alejandro, 15 años del Sense, tal vez ahí hay que poner un acelerador, ¿no? Porque claro, a diferencia del vapor y de todo lo que pasó, esto va más rápido, todo indica que va más rápido. Nosotros mismos acá internamente, 3-4 meses, y ya estamos utilizando en muchas cosas inteligencia artificial. Entonces, esto está avanzando mucho, Gael. Hay esa visión probablemente de tu sector, le voy a hacer la misma pregunta obviamente a Rojo Edward, pero ¿hay esa visión? Porque parece que mientras más nos demoremos esto nos va a pasar, como dice Tomás, por arriba. Totalmente. Yo creo que habilita el poder llegar a acuerdo en el Congreso en la medida que tengamos a otros actores también conversando, porque a veces si generamos solamente la discusión entre un sector político y otro, se generan enfrentamientos y estamos en un momento político que es bien crispado, que tampoco ayuda, ¿cierto?, a construir acuerdos. Pero sí me pasa que, quiero poner por ejemplo, incluso el reajuste o el salario mínimo o las 40 horas fueron espacios de diálogo que se generaron también con el mundo empresarial y con los trabajadores. Y eso permitió, mediante esas mesas de trabajo, construir un acuerdo que fue luego complementado, ¿cierto?, con las visiones políticas, pero sobre una base que ya hacía que tuviera mayor viabilidad y legitimidad. Entonces eso creo que, de alguna manera, me parece interesante a propósito de las nuevas tecnologías, de ir incorporando una forma de diálogo que fuese más allá del mundo solamente político. Y por otro lado, también pensando que
un gobierno se acaba en 4 años. En cambio, pensar el crecimiento económico no puede ser de aquí a 4 años, ¿cierto? Tiene que ser una proyección de país al menos 12 o 20 años como trabajan otros países. O sea, creo que eso es algo Entonces lo que tú base. postulas es que los diálogos que pueden haber tenido Hacienda o Economía que tal vez se repliquen rápidamente en el Congreso para poder llegar, eso es Yo lo que... creo que sería digamos, sería donde están relevante. ustedes, pero también están los empresarios, Así están los es. sindicatos. Yo creo que es fundamental porque así uno construye pactos que sean también duraderos en el tiempo y no simplemente para un periodo que puede ser corto. O sea, los parlamentarios, de hecho, los diputados duramos menos que los senadores, pero 4 u 8 años no es suficiente, ¿cierto?, para poder tener un pacto que sea estable. Ahora, yo también pienso, y en esto quería recoger tus palabras, porque me parece que el rol del Estado es fundamental. Y a veces ahí nos entrampamos un poco en la mirada que se tiene respecto al Estado, ¿cierto? El Estado puede ser un promotor de la inversión privada también, puede ser un promotor desde la inversión pública, ¿por qué no? Y la colaboración privada. Creo que a veces debiésemos todos sacar un poquito el prejuicio del otro. A veces uno tiene prejuicios de lo que piensa el otro y eso obstaculiza la posibilidad de encontrar acuerdos. Senador. Mira, se me vienen un par de cosas. Efectivamente, el rol del Estado tenemos que revisarlo y el Estado chileno no está ayudando. Revisar la eficiencia, dice usted. Pero es que en el tamaño y en la eficiencia, mira... Que el registro civil habrá hasta las 4 de la tarde, porque no a las 2, que hay que andar corriendo para poder llegar. Los derechos adquiridos, dicen ellos, pero hay debates que probablemente se pueden dar, ¿no? Derecho adquirido, hay gente en el Estado que dice que tiene derecho adquirido de recibir un sueldo de 18 millones de pesos mensuales. Y el resto de los senadores y diputados dice sí, tiene derecho adquirido a recibir 18 millones de pesos mensuales en un país en que el ingreso promedio será, el sueldo promedio 1.200.000, líquido, ¿cuánto será? 900. Entonces aquí tenemos que los grupos que buscan llevarse una tajada grande de lo común, hay que realmente trabajar con ellos y no permitírselo. Fíjate, te voy a decir otra cosa. CMPC y Arauco, ¿no es cierto? 2 grandes empresas chilenas acaban de anunciar 2 inversiones por $4.500 millones en Brasil. ¿Sabes cuánto se demoraron en sacar los permisos para poder trabajar en Brasil? En la Brasil de Lula, por favor. ¿Cuánto? 16 meses. ¿Sabes cuánto es el promedio del CIA acá en Chile? 138. Entonces, mientras tengamos un Estado que va en contra absolutamente del progreso, como está haciendo el Estado chileno con las regulaciones, chuta, entonces uno dice, bueno, si es que las regulaciones que tenemos son tan lentas, revisemos las regulaciones, revisemos los tiempos. Si hay un exceso de regulaciones, disminuyámoslas para que la inversión pueda fluir. Eso es una cosa. Lo segundo, también tenemos que ver los datos de lo que ha pasado, Néstor. Chile crecía al doble del mundo. Cuando Chile tenía los impuestos del 10 y el 15%, Chile creció el 7%. En 10 años duplicábamos el ingreso de los chilenos. Cuando tuvimos el impuesto del 27%, ahora Chile crece a la mitad del mundo. Entonces, cuando revisamos las propuestas permanentes de agrandar el tamaño del Estado, agrandar los impuestos con fórmulas que simplemente no resultan, uno dice, por favor, veamos los datos de lo que ha pasado. Minería. El 2005 se crea el royalty de la minería. Bueno, desde el 2005, que la producción en toneladas métricas de minería, que se estancó. Vamos a ver la productividad. La productividad de los chilenos, que es parte importante del crecimiento, es para llorar. Pero, perdón, es para llorar. O sea, cada año somos menos y menos productivos. Y todo el crecimiento que tenemos es algo de capital, ¿no es cierto? Pero la productividad, que es todo lo demás, digamos, lo que estábamos hablando también, es para llorar. Entonces uno decía, sí, ¿tenemos que llegar a acuerdos? Sí, pero veamos los datos, por favor. Y por último, necesitamos más flexibilidad. Como decía Tomás, cuando llegue la tecnología, va a arrasar con todo. Y si nosotros apernamos, en este caso, en tu ejemplo, a los 20 conserjes y los dejamos ahí y no hacemos más productividad, nos van a arrasar, nos van a ganar los vecinos, las inversiones se van a ir para otra parte, como las inversiones en CMPC y Arauco que se fueron. Y en Chile no hay inversión. En el Biobío, región que tú conoces bien, en los últimos 5 años entiendo que la plantación en el caso de una industria tan importante es 0 de árboles en los últimos 5 años. 0. O sea, vamos a perder una industria completa de aquí a 10 años más. Entonces, ve los datos, analizar y flexibilidad. Y se nos adelantó Alejandro, el senador, pero justamente era eso, apuntando dónde tienen que estar los incentivos, apurar el tema de una discusión tributaria, como dice, porque ya varios han abierto a este debate, más que el modelo mismo, sino que es cómo incentivar, traer recursos
para que con esos recursos podamos ver cómo se redistribuye después. Si no, no crecemos, no vamos a tener plata, no vamos a tener nada para poder pensar el Chile del futuro. A ver, qué duda acá, y he estado siempre de acuerdo que hay que crecer. Siempre he planteado que con fuerza que el tema del crecimiento es fundamental y ayuda a todo, ayuda a que haya más paz social, ayuda a que podamos hacer más redistribución, hacer más gasto público en lo que uno quiere como sociedad. Qué duda cabe. Ahora, si tú me dices hoy día cuáles son los grandes temas para el crecimiento, hoy día te diría que son, no es por tirar la pelota, pero hoy día el tema de la incertidumbre del sistema político, te diría que es la mayor incertidumbre que existe hoy día porque tenemos vaivenes de un lado para otro. El péndulo. Veámoslo, si hace 2 años estábamos con una convención constituyente que quería nacionalizar la escondida. Al día siguiente, un año después, tuvimos una comisión que estaba más a la derecha de privatizar Codelco. Entonces, wow, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ahí hay un tema importantísimo, y volviendo un poco a lo que decía ayer, ahí cómo volvemos a tener discursos comunes, ¿ok? Yo creo que había grandes temas que, un momento igual se que hicieron, la apertura comercial, por ejemplo, que era un gran tema y en algún momento se puso en duda. En buena hora que ya se cerró esa duda. Pero hay otros temas, por ejemplo, ahora, el tema Chile siempre había visto un Estado eficiente. Siempre nos habíamos enorgullecido mucho con eso. Es verdad que el Estado en el último 14, 15 años ha perdido eficiencia, ha aumentado el empleo público, según DIPRES, en un 70%, cuando el empleo chileno ha crecido un 15%. ¿Qué estamos haciendo mal ahí? Y ahí hay temas, yo creo que la política nos ha costado mucho, porque hace mucho tiempo Sense no lo hemos logrado sacar. Tampoco hemos podido meter sobre la mesa un tema que es de un tamaño de una catedral. El estatuto administrativo está completamente sobrepasado. El estatuto administrativo es el Código del Trabajo para el sector público, en el cual yo estoy. Está completamente sobrepasado. Y en eso en buena parte pasa de que no tengamos esta flexibilidad que el país requiere. A modo de ejemplo, ¿qué digo? Hoy día, por ejemplo, en el último tiempo ha habido todo un tema, la energía verde ha tenido un impacto súper grande, requiere mucha agua. No somos capaces dentro del Estado de mover gente desde áreas que están más bajas, quizás agricultura por un lado, a la DGA, que es donde está el gran cuello de botella para los temas de las desalinadoras de agua en el norte para hacer energía. ¿Por qué no podemos hacer eso? Tenemos una rigidez, por eso digo que el Estado es tan importante que funcione bien. Obviamente tiene que haber regulación, pero esa regulación tiene que ser eficiente, hay que irla adecuando. Creo que hemos ido creciendo muy desordenadamente en el tema regulatorio. Bueno, está el tema de Dominga, 12 años, un chiste. Es realmente un chiste lo que hemos tenido. Y aquí, ojo, de idas y de vueltas. Aquí hemos tenido un tema de que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el tema. Yo por eso te decía, de los grandes temas hoy día, para ser políticos de política económica, estatuto administrativo, es mejorar la eficiencia del Estado, y lo del Sense. En ese tema son dos cosas que uno puede hacer. En lo otro está la flexibilidad laboral, que ahí hay varios temas que me gustaría ver porque es más complejo el tema. Sí, en el otro bloque vamos a hablar. Déjame, ¿puedo hacer solamente 2 datos para que la cantidad de plata que gasta el Estado en los últimos 10 años aumentó en un 52%. Yo quiero preguntarle, ¿tenemos mejor salud, mejor educación, mejor qué? No tenemos mejor nada. 50%. Otro dato que también a mí me duele este dato. El gasto en salud por persona al mes desde el año 2020 en adelante es igual en la salud pública y en la salud privada. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tenemos 3 millones de personas en lista de espera en la salud pública si gastamos lo mismo por persona por mes? Todo incluido, por cierto, estamos comparando peras con peras. Entonces uno se pregunta qué estamos haciendo con los recursos. Chile tiene que cambiar de rumbo. ¿Gael, está de acuerdo? Sí, o sea, es que, bueno, hay varios aspectos, porque igual el crecimiento, y lo vimos también respecto a la cantidad de funcionarios públicos, muchos de ellos efectivamente vienen del área de la salud y de educación. Y hay cambios regulatorios que hemos tenido. Bueno, tuvimos entre medio una pandemia tremenda que también tuvo cambios respecto a la forma de contratación, y ahora se está regularizando esas situaciones. Yo sí creo, y me parece importante, que la modernización del Estado y la eficiencia es un punto relevante respecto a esta discusión. Ahora, cuando uno habla de modernización,
veamos también incluso el sistema, cómo funciona la integración de datos. O sea, si ni siquiera están integrados, recién, ahora en este gobierno el Ministerio de Educación está integrando los datos porque los niños en los jardines infantiles podían estar matriculados ya sea en un jardín Integra o en un jardín BTF que reciben recursos públicos y podían estar matriculados en ambos, un mismo niño. O sea, ni siquiera teníamos la integración de toda la matrícula de niños y niñas en el país. O sea, esa es una deficiencia, ¿cierto? Sobre todo con las nuevas tecnologías, que es inexplicable que estemos tan atrasados incluso respecto al Estado. Pero para eso también hay que invertir y hay que invertir bien. Eso es lo que sí me parece importante. O sea, no es cualquier inversión o poner plata en el Estado como si fuera un cajón sin fondo, ¿cierto? Sino que más bien se haga de manera eficiente, pero no pensar, ¿cierto?, que si dejamos al Estado cada vez más reducido, esta cosa va a funcionar bien, porque no funciona bien. Tomás. 3 son las fuentes del crecimiento. A ver. Más personas trabajando, más personas invirtiendo, mayor productividad en cómo se hacen las cosas. Esas son las 3 fuentes del crecimiento. Sí. Y en el caso de Chile, inversión explica, ¿te acuerdas? Como el 40% del aumento del crecimiento. Entonces, claro, dado que los modelos te muestran eso, de manera reiterada, uno habitualmente en cada una de esas 3 áreas tiene la agenda. ¿Cómo lograr? Efectivamente, hoy día tenemos menos personas trabajando de las que teníamos antes de la pandemia. Fíjate que la pandemia nos generó un efecto en el mercado laboral. Tenemos menos inversión. Tal como señalaba el senador, tenemos en términos per cápita menos inversión de la que teníamos antes. Y en términos de productividad, justamente un rezago sustancial. Entonces, son 3 áreas en las cuales tienes que operar de manera simultánea. ¿Te fijas? Porque si lo haces secuencial, finalmente no logras justamente ello. O sea, hay que llevarlas a todas al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Y el gobierno puede ser un driver en esta materia. ¿Sí? O sea, piensa tú lo que fue en su momento impuestos internos con todo el sistema digital en que te propone una declaración de impuestos. Tú sabes que Estados Unidos no tiene eso. Claro. Estados Unidos no tiene lo que tenemos aquí en Chile. Y efectivamente ese avance que hizo don Javier Echeverri en su momento, qué bueno que ahora está de vuelta. Pero tienen TurboTax. Sí. Efectivamente, si usted fija, hoy día al conectarte con impuestos internos, fue el atractor de un cambio tecnológico en que hoy día hasta la empresa más pequeña puede tener factura electrónica, etcétera. Pero tal como señalaba la diputada, en el caso del manejo de grandes bases de datos, lo vemos en las listas de espera, en la cual una persona puede haber fallecido y tú le preguntas al computador y está en la lista de espera todavía. Y de hecho van a llamar a su familia para decirle, oiga, tiene hora. Sí, oiga, si mi mamá falleció hace 2 meses. Déjame decirte una cosa también para mostrar, mira, pago a 30 días. Este es el sistema que tenemos para que ustedes vean. Pago 30 días. Entonces, nosotros estamos disponibles a decirle a una empresa chiquitita, una pyme compradora, que pague antes de 30 días, pero el Estado no paga a 30 días. Y uno va a pedirle al Ministerio de Obras Públicas que pague 30 días y dicen no. Ministerio de Salud, que estaba en el sistema de pago automático. Y nosotros ni siquiera somos capaces de exigirle a instituciones de miles que gastan billones de dólares todos los años que paguen en 30 días. Entonces, si no le exigimos a nuestro Estado que haga una buena labor, yo por lo menos creo que es difícil avanzar. Para cerrar este bloque, ¿están todos de acuerdo que hay que modernizar el Estado, no? Sí, claro. Pero también coincidimos todos en que eso significaría paralización de puertos, paralización del servicio de registro civil, ¿o no? O sea, que yo... ¿Quién asume esa responsabilidad política? Bueno, por eso creo yo... la única manera, ¿cierto?, es poder llegar a acuerdos. Me parece que son acuerdos un poco más transversal que solamente del mundo político, sino es muy difícil, porque además vienen otros factores, vienen también factores relevantes respecto a la capacitación, ¿cierto?, que también es parte de la discusión, la modernización, por cierto, y el estatuto administrativo, que me parece fundamental un cambio en esa línea, porque no es lo mismo, ¿cierto?, un asesor político que un trabajador del Estado. Pero en la medida que estamos agrupándolos a ambos, ¿cierto?, bajo las mismas categorías, es muy difícil hacer la diferencia. Entonces, viene ahora, ¿cierto?, el dictamen de la Contraloría, que viene a remecer esta discusión. Obviamente que los trabajadores no se la toman a bien, porque están hoy día todos en un mismo saco, y por lo mismo hay que entrar con una regulación distinta. Y eso requiere un cambio de ley. Te creí, Alejandro, usted fue ministro de Hacienda, por ende estuvo ahí. Gracias por el cargo. O sea, soy orgulloso por la casa. Pero ojalá ministro subrogante. Ministro subrogante muchas veces. Presidente micro. Pero veía ahí la billetera fiscal, sí, así que me imagino que usted ese flujo lo tiene absolutamente claro. Que el gasto, digamos, en el Estado mismo. Sí, a ver, yo en este punto creo que
y voy a ser parte yo del tema también, ¿sí? Hay que hacer autocríticas también. El tema, creo que en algún momento pensamos que el Estado chileno hacía que todo funcionara bien. El Estado chileno, si tú consideras que antes tenía 60% menos de personal, hace 14 años, el PIB per cápita era más o menos lo mismo, funcionaba bastante bien, ¿ok? De hecho, algo nos ha ido pasando, que empezamos de alguna forma, el Estado ha dejado de poder modernizarse. Yo creo que es mucho por el tema de nuestra gestión de personal, porque se generan después, es muy difícil de mover. Datos, acá simplemente un dato. Hoy día en el Estado, para que sepamos, se habla de la rigidez del Estado. ¿Ok? Yo creo que hay cierta rigidez del Estado, pero si uno dice, oye, la rigidez viene porque está este trabajador de planta que no hay cómo sacarlo, no hay que sacarlo ni con la motosierra de... No, mentira. Del vecino, dice del usted. Vecino, ¿sabes qué? Es mentira. Si hoy día en el Estado el 60% trabaja contrata. No está planta, está contrata. Pero lo que pasa ahí es que estamos en una inercia donde igual hemos pecado también de que hay feudos en los funcionarios, también digámoslo, feudos, que impiden hacer estas modernizaciones. Otra cosa que a mí me caía como locura de ¿por qué yo no puedo mover fácilmente? De nuevo el tema, sabemos que tenemos un tremendo problema hoy día en la DGAC. La DGAC es la que regula los temas de agua, donde se generan los grandes cuellos de botellas para las inversiones, está ahí. ¿Por qué no movemos gente de otras, que podamos moverlos de otras partes ahí? No se puede. Es kafkiano moverlo, y yo creo que en ese punto estaríamos todos de acuerdo. Hay que romper huevos. Te vas a mandar un paro. Yo me mandé un paro con aduanas, 3 paros con aduanas, por un tema de modernización de aduanas. Pero es que por eso les preguntaba, porque ¿quién va a asumir? Que lo que probablemente pasa es que, ojo, izquierda o derecha van a salir a la calle. Es que estamos haciendo lo mismo que ha pasado con pensiones, con salud. Seguimos hace 15 años con los problemas, y que al final del día que los problemas se solucionen solos. Es como... Barros Arana, que decía el sanguchito. Vamos a hacer una... Barros Luco, ¿hasta cuándo hay que tomar el toro por las astas? Y eso significa hoy día tomarse seriamente la modernización del Estado, que parte por el estatuto administrativo, que parte por mayor coordinación, que yo diría igual parte por achicar cosas, excesos de subsecretaría. Obviamente la de Hacienda no, porque me quedaría no tendría cómo. La de uno no, la de resto. Pero hemos multiplicado las subsecretarías por 2 casi. 70% más de subsecretarías que cuando partió la democracia. 20% más de... Claro, como decía el senador, no se nota. Hay algo que ahí nos fuimos quedando en silencio, y creo que en este punto es tiempo de sacar la voz. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, solo una reflexión final. Cuando uno va el 17 de septiembre, si es día de semana, el registro civil cierra a las 11, no cierra a las 2, una semana antes. Y si usted va el 24, porque es día de semana, como va a ocurrir este año, hacer un trámite a las 12, lo siento, cerraron a las 11, abrieron a las 9 hasta las 11, porque dicen tienen un derecho garantizado, adquirido, y se toman media tarde para ir a comprar los regalos. Se los dejo como un dato de lo que pasa con el registro civil. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Ya regresamos. Agenda propia por BioBio TV. De lunes a viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Agenda propia por las pantallas de BioBio TV. Hace poco me tocó visitar una empresa. Ellos elaboran fideo, tienen por ahí helado, comida de perro. Y fíjese que uno se para, es Carosi, en Buen. Uno se para y mira los robots, cómo trabajan. Donde antes habían personas, hoy día hay 100% robots. Es más, los robots se sienten cansados
y van a un centro de carga y se enchufan solos. En 10-15 minutos la batería de litio ya se recargó y vuelve. Ninguno ve Instagram, ninguno se está chateando por WhatsApp, no hacen huelgas y la empresa funciona los 365 días del año. Yo les decía, es una empresa en Chile, ya está acá, y les voy a contar algo más. Para recoger manzanas, ya en Curicó hay una empresa que fue y la contrataron, de hecho hemos mostrado videos nosotros acá en BioBio TV, con drones van sacando las manzanas. Con cámaras, saben qué manzana, tienen la temperatura, el horario y también trabajan de noche. De hecho, en Mendoza ya esa empresa estadounidense opera. Es impresionante ver los drones todos en una línea sacando manzanas. Es decir, esto viene y viene ya y de hecho hay una empresa en Chile que está funcionando. Mientras de eso, estamos preocupados del aumento de la UEF, de los pagos. Yo sé que muchos de ustedes lo que ganan no alcanza, el supermercado está tremendamente caro. Y ahí quiero preguntarle a los dos economistas que son profesores y formadores. Alejandro, la UEF, ¿cuál es la posición? Porque casi todo se paga en UEF. Hay muchas personas que nos están viendo, Arica, Punta Arenas, donde el colegio se paga en UEF, el arriendo se paga en UEF. ¿Es la UEF el camino o hay que empezar también a debatirla? A ver, dos cosas. La UEF no nace de la nada. La UEF nace porque Chile ha tenido una tradición de largo tiempo de inflaciones altas. Los cabros, la gente joven, dirá que este profesor está más viejo y hablando cosas locas. Pero hemos tenido temas de inflación alta. Tuvimos hace poquito un choque inflacionario no menor. Que mi generación no lo había vivido. Que nunca lo habían vivido. Estamos cerca de los 40, y la verdad es que vivido. y la UEF era una protección para eso que ha cumplido un montón de roles. Porque yo hoy día puedo tener, gracias, está caro el crédito hipotecario, pero podía 20 años, 25 años. Anda a cualquier país de al lado, no existe el crédito hipotecario. ¿Tiene beneficios? ¿Qué duda tiene? Yo hoy día no lo sacaría, creo que los beneficios son mayores que los costos. ¿Cuáles son los costos que tiene? Por lo cual, lo único uno podría empezar a hablar, yo no estoy de acuerdo de hacerlo, pero que es razonable de pensarlo. Es decir, saben que cuando tengo un choque inflacionario, que vivimos todos, es verdad que la persona, el que está con la deuda, se lleva todo el riesgo. A él le subió la UEF, no al banco que le subió la entrada. Si uno estuviera en un mercado financiero mucho más desarrollado, en un país mucho más estable, para eso. Claro, tú dirías, ¿sabes qué, maestro? Tengamos que las tasas sean mitimota, que el choque inflacionario se vaya a mitimota para hacer de alguna forma que el riesgo inflacionario de los choques inflacionarios se vaya tanto a la persona como al banco. Pero dicho esto, creo que hoy día, por desgracia, no estamos en el momento. Creo que la UEF ha jugado, tiene una historia en Chile, los contratos de arriendo, hay un montón de cosas que funcionan así. Porque si uno la mata, al día siguiente van a empezar, en un montón de cosas van a empezar a aparecer sistemas indexados, las tasas de interés van a ser indexadas. Entonces, el mercado se va a puede desordenar, dice usted. El beneficio hoy día, creo yo, que es menor que el costo. Y ahora, sobre todo, hoy día, donde el tema económico, en los últimos 4 años, ha estado como péndulo en las ideas económicas, grados de seguridad ayudan a la inversión. Creo que por ese lado me quedaría. Mi compañero de finanzas me pega cuando yo digo esto, porque él me dice, oye, hay que compartir más los riesgos, que efectivamente, pero igual yo le digo, maestro, igual está al otro lado, y la verdad que creo que todavía hay mucho riesgo en la economía, todavía dando vuelta. No le metamos uno más, no creo que sea el momento. Confiemos más en el Banco Central de que no nos va a pasar de nuevo este choque inflacionario, que fue una locura populista que tuvimos por los retiros. No nos va a pasar, ayudado un poco de afuera también, obviamente. Sí. Pero, no te lo digo a ti, yo estaba igual. Y mi punto es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Confiar más en eso. Por ese punto yo sé que es como el ícono. Sí, probablemente también falta, Alejandro, Tomás, mucha educación. Uno de repente conversa esto en un entorno normal y no saben, incluso siendo personas educadas con educación universitaria, lo que realmente es la UEF. No conocen su historia, no sabe cuál es el rol, como dice Alejandro, que toma. ¿Usted también comparte? ¿No? Sí. Y quiero agregar un elemento. A ver. ¿Te fijas? Porque, claro, tú puedes tratar de balancear los riesgos y te van a cambiar los precios relativos con ellos. Pero, suponte tú que prohibiéramos la UEF para
para el producto más importante, que es el crédito hipotecario. Te fijas, por tanto, un banco que evalúe prestar dinero a 20 años plazo, 25 años plazo, 30 años plazo, como ya no tiene un mecanismo que lo asegure contra la inflación, eso lo va a transmitir a la tasa de interés. Lo más probable es que la tasa de interés de crédito hipotecario en un mundo sin UF sea más que mayor que lo que tenemos hoy día. Uy, ya es alto. Es mucho mayor. Te fijas, entonces, finalmente, Claro, resultado porque final, el riesgo es alto. O sea, al final y claro, es resulta- un riesgo, además un riesgo con una varianza que no es fácil. O sea, si estuviéramos parados hace 8 años atrás y nos hubieran preguntado si era probable una inflación de 14%, hubiéramos dicho que no. Y esa fue la que tuvimos el año 22. Gael, la UEF, Sí, no, porque mira, Frente yo Amplio en su minuto tenía una posición, ¿no? Me refiero cuando eran distintos partidos, pero había una posición, habían críticas a la UEF, decía, mire, todo se paga en UEF, entonces el sueldo también paguémoslo en UEF. Lo que propusimos respecto... Sí, bueno, habían distintos ahí. No ¿Se sé maduró si me en puedo eso? hacer cargo de las No, distintas obvio. posturas No, que salieron en sí. su momento, pero respecto al sueldo y al sueldo mínimo, inclusive también en la relación con el costo de la vida y la proporción de los salarios que se pagan en el mundo del Estado, nosotros sí propusimos, y me hago cargo de lo colectivo, que los sueldos del Estado, es decir, ya sea los parlamentarios, inclusive otros cargos, tuvieran proporcionalidad con el sueldo mínimo. Eso sí lo propusimos, fue algo que lo planteamos, discutamos sobre el tipo de proporcionalidad, pero nos parecía que era un incentivo a dar un debate distinto, a ajustar a un monto que puede ser antojadizo, ¿cierto?, en cualquiera de los casos. Y respecto al sueldo mínimo, lo que sí, al menos en términos de criterio, nos parece importante que un sueldo mínimo sí sea reflejo de poder cubrir las necesidades básicas de una persona, o sea, porque no, o si no, ¿cuál es el sentido de trabajar jornada completa? Entendiendo que hay, hay otras normas, ¿ciertos?, del mercado que son parte de, pero si una persona trabaja jornada completa, ¿cierto?, y no le alcanza para vivir al final del día, una cosa respecto a la formalidad que suena por lo menos compleja. O sea, si de hecho hay una política, y que hemos conversado, de poder avanzar en mayor formalización del empleo, debe haber un incentivo para poder formalizarse. Y esa me parece que es una de ellas, ¿cierto?, que a uno le alcance para poder sobrevivir luego de trabajar jornada completa. Otra de ellas es tener un modelo, ¿cierto?, de seguridad social, que sean con los distintos mecanismos, que también sea un incentivo para poder cotizar. Entonces, mezclo estos temas porque me parecen relevantes al momento de hablar del salario mínimo. Si uno, por ejemplo, no tiene incentivo para poder cotizar en las pensiones, porque piensa que es mejor tener la plata ahora, me la gasto al tiro y luego la jubilación me la paga la PGU, el Estado y... ¿Cómo fue con los retiros? Claro, ¿cierto? Esa lógica tiene una mirada muy cortoplacista que creo que hay que tratar de abandonar. Siempre hay que tener una visión un poco más de largo plazo, pero también hay que incentivar a que funcione bien y que las jubilaciones sean buenas, porque si no... Te hago una pregunta, le he leído y sería injusto que tú tengas que responder por todos, pero respecto al tema de los retiros, donde incluso la derecha finalmente termina presionando, recuerden a Sebastián Piñera, para sacar retiro. Sí. Pero particularmente en tu sector, ¿ahí hay un mea culpa que se hizo muy interno? Sí, mira, te puedo decir hasta mi posición, porque yo sí voté a favor de los retiros y eso me tengo que hacer cargo de mis votos. Pero en un principio no fue fácil. A mí me invitaron, de hecho, a firmar el proyecto. Yo no lo firmé porque me generaba contradicción respecto a la seguridad social, pero sí voté a favor de los primeros retiros, entendiendo que estaba en una situación económica que era compleja y la verdad es que en términos de la sociedad también, que no... En ese momento no teníamos un IFE que fuese, digamos, contundente para poder hacerse cargo de que las personas no podían trabajar, ¿cierto? No podían ir a sus trabajos, no tenían ingresos más que no fuera, ¿cierto?, en esta lógica. Claro, y por lo mismo pero ya el retiro, había un debate de los ministros de Hacienda respecto a eso. Pero lógicamente esa fue nefasto respecto a la concepción de seguridad social y de hecho hoy por hoy también es complejo el debate que damos respecto a la reforma de pensiones porque hay algunos parlamentarios que insisten con los retiros. Por eso terminaron al final peleados con Pamela Giles y mirándolo. Y a mí me parece que es un riesgo tener la reforma de pensiones abierta y no saldada, no un acuerdo construido
en esta mirada, ¿cierto?, de que ahora vamos a tener el último año, por ejemplo, de los diputados, vamos a estar en un año electoral y por lo tanto los incentivos pueden ser a aprobar, ¿cierto?, un retiro y eso termine, ¿cierto?, mermando la posibilidad de tener seguridad social. Y la seguridad social fueron luchas de los mismos trabajadores. O sea, a veces como que yo veo a parlamentarios de izquierda diciendo ya, pero retiremos, pero en realidad estos avances fueron para darle mayor protección a los trabajadores. Claro. O sea, y si no, ¿cuál es la mirada No futura que vamos a desfondar el tener? sistema. Claro. ¿La UF, senador? No, yo la verdad que comparto lo que se ha dicho. Yo no veo beneficio de hacerlo. Con todo el riesgo político que hay, que efectivamente el péndulo se ha ido para allá, para acá, creo que el aumento de precios sería más que lo que se salta a la UF de parte de quienes otorgan crédito hipotecario o cualquier costo así. Lo que sí quería decir es que a mí me llamó mucho la atención lo que hizo el mundo político con los retiros, porque no había nadie que no supiera el efecto que iba a hacer. Todos lo sabían. Todos sabían que la inflación se iba a ir para arriba, que la gente endeudada iba a tener que pagar mucho más y que la verdad es que iba a ser un desastre para todos. Sin embargo, votaron a favor. Yo te quiero decir, uno de los motivos por los cuales soy senador de la región metropolitana es porque yo dije desde el inicio que estaban contra los retiros. Y como era el único que se atrevía a decir que estaban contra los retiros, era el único que invitaban a todos los matinales y a todos los eventos, porque nadie más se atrevía a decir que estaban contra los retiros. Pero la gente sabía que estos retiros iban a producir, y esto era el tiempo en que estaban todos supuestamente a favor de los retiros. Uno tiene que ser capaz de decir la verdad. Decir la verdad y actuar acorde a lo que siente y sabe que va a ocurrir. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y también de la derecha. Por supuesto que mucho de la izquierda, pero también de la derecha. Aquí lo hicieron todo. Lo otro que quería comentarte, solamente por la inmediatez y que estamos en esa discusión. En lo personal, para aumentar las pensiones de los chilenos, creo que los fondos y los ahorros de los trabajadores son de los trabajadores, no hay que quitarles ni un solo % a los ahorros de los trabajadores y para las ayudas que se necesitan para mejorar las pensiones tienen que venir de impuestos generales y de ahorros que se hagan Senador, del Estado. parece que usted me está copiando la... No, porque yo sabía que venía... No, porque le quería preguntar justamente a Alejandro, respecto a este debate que hay con el aumento, generar este fondo intrageneracional, cuando usted era subsecretario, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, se puso sobre la mesa, ustedes hablaron muchísimo. ¿Cuál es la posición? ¿Sigue siendo esa? Yo creo que, como dice... Primero, déjame partir por dos cosas. Sí. Cuando se habla aquí, el sistema chileno tiene una componente de solidaridad enorme hoy día. Sí. La mitad de las pensiones se pagan con plata del Estado. Sí. Para que estemos claros que cuando se habla que este sistema somos brutalmente neoliberales y nos estamos comiendo, no es verdad. La mitad de las pensiones se pagan con gastos generales, que es redistributivo. Primera cosa. Segundo, ahora, desde una perspectiva económica, uno puede tener distintos instrumentos. Más instrumentos te ayudan a estar más en el lado eficiente o no. Yo en este momento creo que lo primordial en pensiones para mí, y después vemos para la economía política, que es fundamental, porque si no estaría dando clases, ¿no? Acá en este momento, lo primero es, creo que tiene que haber ahorro para el futuro. Eso es súper importante y hay que buena parte de esto vaya como ahorro para el futuro. Eso es súper importante. Segundo, me gusta a mí que haya derecho de propiedad sobre los ahorros. Ahora, como se está planteando hoy día como un préstamo, que es una cosa, mira, creo que es un avance. Creo que lo peor que nos puede pasar hoy día es que no tengamos ahorro para el futuro, porque seguimos estancados con cero aumento de la cotización para ahorrar para pensiones. Es lo peor que nos puede pasar. Y no es un susto que yo tenga porque amanecí con la pata izquierda, sino que es un susto porque llevo viviendo en este país desde hace 14 años, viendo que esto no avanza nada y no seguimos ahorrando para el futuro de las pensiones. Y ese punto para mí es clave. Dicho esto, creo que un acuerdo que permita hacer parte de la redistribución intrageneracional, como es el tema de las mujeres o no, en buena hora, si eso permite destrabar la discusión. Puede ser que no sea mi primer mejor, pero las cosas en políticas, en economía, la buena economía es la economía que pasa, no la que está en el pizarrón. Y para que pase yo creo que es un acuerdo
una conversación que se está abriendo. Yo creo que lo que hicieron en la carta ayer de algunos consejeros que son más de derecha, de economistas, me parece que abre una situación, que abre la posibilidad de avanzar en este tema, que hemos estado parados 14 años, y es lo peor. Y por ese lado creo que es un avance lo que vamos a tener ahí, que sea con una deuda, no sé si sí o no la deuda, que es un chirimoy, un préstamo. Mira, la verdad, que hoy día lo importante es avanzar en esta reforma, aumentar la cotización y que la mayor parte sea con derecho a propiedad. Y yo le agregaría, Alejandro, que son casi 2 décadas, porque revisando ya el presidente Lagos venía advirtiendo, hizo comisiones para ver el tema de las pensiones. Tomás, respecto a eso, ¿el 6% cuenta individual o usted cree que debería haber un espacio? Una cuenta individual, sin duda. ¿El 6%? Sí, claro. Pero lo que pasa es que ahí tienes que ver otros instrumentos adicionales. Pero justamente en lo que tú señalas, llevamos 2 comisiones de expertos. Sí. Comisión Bravo, te fijas, la Comisión Marcel. Si ellos hubieran tenido que votar, hubiese habido reforma previsional. Ya habría reforma previsional. Es que quiero ver dónde está la falla. De hecho, probablemente, dado el problema que se generó esta semana, en donde el conflicto está alejando las posiciones, probablemente vamos a tener un tercer fracaso. Después vamos a tener 3 propuestas. Bueno, esta cosa, pero hoy día, tal como está hoy día, efectivamente, por la manera como como se debatió y como se dio a conocer, con una realidad muy distinta a la de hace 15 años atrás, 20 años atrás. Te fijas, no está el senador Saldívar. Te fijas que operaba de otra manera. Entonces, la cocina hizo usted. Claro. Negociaba en buena forma. No, pero espérate, negociaba en buena forma. Alejandro, él dijo la cocina en su momento. Sí. Claro, después un cosito que yo creo que es súper importante, y esto es para toda la gente. Yo sé que hay gente que tiene miedo, que puede ser más derecha, de temor, que todo sea el miedo de quizás que esta es la primera cosa que va a ver, que no me va a ir a la cuenta, después va a ser algo más grande. Temores válidos. Pero yo lo único que le diría a esa gente, miren, hay un sistema en Chile que, aunque usted no lo crea, ya hace exactamente esto. Si usted ve el seguro de cesantía, tiene una componente importante que va a un fondo solidario, que hace las veces de lo que podrías. Miren, yo tengo, no es mi mejor, como diría mi abuela, no es mi mejor, pero sabes que avanzamos en la dirección correcta. Creo que eso es lo fundamental, y hemos tenido experiencia en Chile, seguro de cesantía, que tiene una componente así, que no se ha desmadrado, para que no todo el mundo se asuste, y que ha logrado ahorrar para el futuro. Y eso es lo clave hoy día para el Chile, para las pensiones, pero también para su inversión, porque sin ahorro no hay inversión. No hay inversión. ¿Ustedes creen que puede fracasar el debate o debería madurar? Yo creo que está bien difícil. ¿Está difícil? Sí. Especialmente en la Cámara de Diputados, además. En el Senado también. Pero yo quiero decir que cambió. En realidad no sé. En realidad no sé. Tiene razón. No me salte un punto, no me salte un pueblo. Tiene razón. Oye, pero no, yo quería decir que yo discrepo de la idea que no ha habido grandes reformas en pensiones, porque el presidente Piñera, lo último que hace es la PGU. Y lo digo porque la PGU logra que al menos, por ejemplo, el primer quintil tenga una tasa de reemplazo que es 1,7 veces. Lo que recomienda la OECD es 0,7, o sea, estamos hablando de un reemplazo. Ahora, obviamente son tasas muy bajas, o sea, montos muy pequeños, claro, pero una tasa de reemplazo que es alta, y esa realidad se da hasta como el 60 o 70% de tasas de reemplazo que son más allá de lo recomendado. Entonces, sí creo que hubo una gran reforma, que es la que hizo en este caso el presidente Piñera, por lo tanto, la discusión se da sobre otra base. La base que había antes de la PGU es distinta sobre la base no hay una presión además. La presión es distinta, la presión viene de otros grupos. Por ejemplo, hoy día, como se está hablando, una mujer y un hombre a la misma edad, con el mismo ahorro, tienen pensiones distintas por un problema de cuánto viven, ¿no es cierto? Ya, ese problema hay que solucionarlo. El problema también de quienes están entre el 10 y el 30% en cuanto a ingresos, que tienen unas tasas de reemplazo que son muy bajas, ese es otro problema que también hay que solucionarlo. Sin embargo, yo creo que nuestro sector, y esto ya hablo como persona de derecha, nosotros en 2 procesos constitucionales, hasta en la franja, dijimos hasta los codos, por los codos,
que íbamos a defender la idea, que es un concepto también, de que el ahorro del trabajador es del trabajador. Y por lo tanto, en lo personal, quiero decirlo con toda claridad, como compromiso. yo no estoy de acuerdo. Ya. Ahora, tenemos que solucionar los problemas que estamos hablando, pero tenemos que hacerlos con impuestos generales. Yo no puedo creer, de verdad, y esto no puedo creer que hoy día las personas con las cuales hicimos la franja vengan a decir que están de acuerdo con un pequeño Ramírez notificado. Yo creo que para poder construir un acuerdo uno no puede enamorarse de su idea y ser un fanático defensor de su propia idea, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de resarcir un tema que no hemos logrado un acuerdo en esta materia. Entonces hay que salir de la cancha propia y tratar de ponernos de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, si queremos realmente avanzar a un sistema cierto mixto, el problema de la propuesta de que solo sea por vía de impuestos generales y de la PGU es que genera un desincentivo brutal a la formalización. O sea, de hecho, ¿cuál es el incentivo para la persona que cotiza? Para cotizar, pensando que mejor no cotizo, ahorro esa plata, después me paga la PGU. Eso es lo que la gente hoy día piensa, y por lo mismo es importante que la propuesta previsional que tengamos sea un incentivo a la cotización, que para mí valga más la jubilación al final del día porque cotice más. Y eso es para los sectores medios. Eso yo creo que es el objetivo fundamental, y sobre todo para esta diferencia con las mujeres, con eso termino, que me parecería importantísimo que esta reforma se haga cargo. Les quiero agradecer a los cuatro, estamos ya en el límite de tiempo, les quiero agradecer, conversación honesta, ojalá que esta es la que tengamos también en la casa, nos eduquemos más, conozcamos más. Internet, el teléfono es un mundo para poder conocer. La Biblioteca del Congreso tiene informes bien entretenidos y todos lo podemos hacer para aprender mucho más respecto a estos temas. La economía, nos queda la concentración, las pymes, lo vamos a hablar seguramente dentro de otro programa de Agenda Propia. Vienen las noticias y obviamente continúa en compañía de BioBio. Agenda Propia por las pantallas de BioBio TV.